Hola amigos, qué gusto saludarles a nombre de Genicar, Innovación y Servicio Automotriz. Vamos a conversar y elaborar este podcast con el afán de informarles algunos detalles de lo que significa el tema del mantenimiento automotriz. Tenemos a dos personajes importantísimos de la ciudad de Cuenca, de la República del Ecuador y también de la República del Perú, que nos está visitando en la Atenas del Ecuador. Se trata de Andrés Guapaya y Henry Pesantes de Genicar en la ciudad de Cuenca. Yo quisiera arrancar primero dándole la bienvenida a Andrés. Relajarnos en este podcast, esa es la idea, de divertirnos haciendo el tema de comunicación y llegar de alguna manera a nuestros seguidores. ¿Qué te ha parecido Cuenca a tu llegada desde el puerto principal? ¿Cómo le sentiste a la ciudad? El movimiento que tiene. Hoy por hoy Cuenca está más o menos con unos 600, 700 mil habitantes, ha evolucionado muchísimo, poco a poco se va convirtiendo en una metrópoli, pero ¿cómo te sentiste a tu llegada a la capital Azuaya? Muchas gracias por la invitación y bueno, siempre me hablaron de Cuenca como una de las ciudades, o la ciudad más bonita que tenía Ecuador, y la verdad que no se equivocaron. Llegamos a Guayaquil, de Guayaquil vinimos por Cajas, y espectacular, ¿no? Cuenca, una ciudad muy acogedora, con personas muy amables, la verdad. Una ciudad con estilo colonial. Me hace acordar mucho a Arequipa, Cajamarca, en Perú. Y también vemos que las similitudes entre los países hermanos que somos, casi no hay, ¿no? Somos muy parecidos en muchas cosas. Y la verdad que eso a mí me pone muy contento, muy feliz y me hace sentir en casa aquí. Qué bueno. Y también le damos la bienvenida a Henry Pesantes, el CEO de Genicar, una marca que cada día se va posicionando en la ciudad de Cuenca y sobre todo se va cambiando, se va transformando el concepto de lo que es la mecánica automotriz. La propuesta de Genicar es innovación y servicio automotriz. ¿Cómo nace esto, Henry? ¿Cómo ha evolucionado en estos 14 años? Porque desde que inició, digo esto porque soy su cliente y me ha dado mucho gusto de ver cómo ha ido evolucionando paulatinamente cada año. Bueno, la necesidad de ir al ritmo de los cambios tecnológicos en el sector automotriz pues son bastante acelerados y viendo esa necesidad pues estamos tratando de caminar junto a estos cambios. Yo tengo muchos años ya en el sector, entonces he visto los cambios tecnológicos, ¿no? Empecé cuando había el carburador y el platino, claro, había ciertos carros de inyección y ha ido evolucionando. La incorporación de la eficiencia de la electrónica en los vehículos, pues ha disparado notoriamente nuestra profesión. Sistemas de inyección, después vinieron sistemas electrónicos de asistencia, ABS, airbags. Vino el híbrido enchufable y ahora ya estamos con los eléctricos. ¡Qué maravilla! Bueno, si es que me equivoco en algo, ustedes son más expertos, es un ingeniero aeronáutico, como es el caso de Andrés, insertado ya en lo que es la mecánica automotriz en Perú. Años 70, 80, y yo creo que más o menos a mediados de los 90 se empezó a abrir un poquito más, digamos, la accesibilidad. Ustedes me corrigen si estoy errado en este sentido, pero a partir del cambio de milenio en el 2000 se ve la forma en la que paulatinamente evoluciona para que una persona pueda adquirir un vehículo, ¿no? Pero muchas de las veces el hecho de solo adquirir el vehículo trae un montón de observaciones en el sentido de que no solo le pongo gasolina y ruedo nada más. Correcto. No tenemos mucho el concepto de lo que es el mantenimiento de un vehículo. ¿Qué gasolina debo utilizar? ¿Cuándo tengo que hacer los cambios de aceite? En fin, me gustaría mucho ir conversando con ustedes y generar esa dinámica. Comenzamos contigo, Andrés. ¿Cuál responsable tiene que ser en una planificación para que una persona pueda tomar la decisión? No es únicamente el tema de tener el dinero para comprar, sino la responsabilidad de cómo voy a mantener el vehículo. Claro, todo parte de base de cuando se hacen primero el deseo, ¿no? Quiero tener un carro.
Luego lo que se debería de hacer y muchas veces no se hace es preguntarse para qué quiero el carro, qué uso le voy a dar, cuál es el presupuesto que yo tengo para mantenimiento, o sea, cuánto dinero dispongo en el año para poder darle servicio a ese vehículo. En el caso de que el vehículo tenga un problema, ¿cuánto me costaría repararlo? Y muchas veces las personas hacen compras equivocadas, ¿no? Compran vehículos que consumen mucho combustible o que tienen refacciones que son muy difíciles de conseguir. Al final los vehículos terminan tirados en un taller porque no hay refacciones a la mano o simplemente no les alcanza económicamente para poder repararlos. Entonces, siempre nosotros debemos elegir el vehículo de acuerdo a nuestra necesidad y también nuestro presupuesto. Si es que yo quiero un vehículo económico, podría pensar en un vehículo chino, pero un vehículo que tal vez tenga alta rotación en el mercado. Quiero un vehículo con el cual pueda viajar en familia. No me voy a comprar un vehículo 3 cilindros, me voy a comprar un vehículo turbocargado, 4 cilindros, con tracción integral, para poder salir de viaje, amplio. O simplemente quiero hacer taxis. La mejor opción son los híbridos, ¿no? O los eléctricos, 100% eléctricos. Así que yo creo que parte desde ahí, hacernos la pregunta, ¿para qué quiero el vehículo y cuál es mi presupuesto? Ahora, don Henry, nuevamente retomando el tema histórico, ¿desde qué año usted considera que cambió esa dinámica de ser un lujo a ser una necesidad? Y por supuesto también, ¿qué elementos son importantes al momento de tomar una decisión en el tema de mantenimiento? Bueno, dentro de lo que podría tal vez en mi memoria recordar, hablemos tal vez de los 90. Sí, y en esa época era el carro del abuelo, pasaba al hijo y el hijo pues continuaba las generaciones. Ahora no, o sea, ahora una persona pues posiblemente no llega ni a los 5 años tener un vehículo y lo cambia. Y curiosamente lo que dice Andrés es cierto, ¿no? Siempre nosotros tenemos que identificar nuestra necesidad para poder planificar qué vehículo adquirir. ¿Sí? Me pasó con un cliente algo bastante chistoso, ¿no? Él compra un F-150, pero tuvo que modificar el garaje para poder guardarla. Entonces, cosas así que pasan, ¿no? O un cliente tuvo un problema bastante grande y, como decía Andrés, no tenía dinero para repararlo, porque compró un carro de gama alta y a su vez no identificó los gastos que podría generarse. Y era un carro usado y tuvo un problema en una transmisión automática. Y ahí hablamos ya de valores muchísimos altos, o sea, muy altos para poder repararlo. ¿Sí? Bien, Andrés, ¿cuál es la diferencia de una forma muy escueta que deberíamos tener las personas comunes y corrientes en relación a un vehículo a gasolina, que es un híbrido, y lo que ahora está en tendencia en el tema eléctrico? Muy bien. Un vehículo a combustión es un vehículo que va a utilizar un solo combustible, ¿no? Entonces, definitivamente tiene muchas ventajas. Con un vehículo a combustión te vas a poder ir a donde sea, nunca vas a tener problemas de autonomía. Un vehículo híbrido, hay híbridos enchufables, hay híbridos que se recargan solos. La verdad que el tema del híbrido también tiene un problema para mí, porque estás uniendo dos tipos de tecnologías. Tienes un motor a combustión y aparte de eso tienes un sistema eléctrico. Entonces, cuando hay un fallo puede fallar cualquiera de las dos cosas, ¿no? Si bien es cierto, vas a tener un ahorro muy grande en combustible, pero también hay que pensar a largo plazo cuáles son las reparaciones que voy a hacer, y hay que ser muy prolijos, muy inteligentes a la hora de hacer la compra de un vehículo híbrido. No podemos comprar cualquier vehículo porque nos podemos llevar sorpresas. Y en el caso del eléctrico, yo que tengo un eléctrico en lo personal, con eso me muevo en Lima, no hay comparación con cualquier otro vehículo. O sea, tú te subes un eléctrico y ya no hay marcha atrás. No hay forma de que tú quieras regresar a una combustión. Cuando tú dices no hay comparación, ¿en qué sentido? ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas, si es que cabe el término también en el tema eléctrico? Muy bien. Las ventajas, el confort es inigualable, ¿no? En vehículo eléctrico no hay ruido, no hay vibraciones, torque instantáneo, la aceleración es muy buena, es brutal. Después tenemos, bueno, los en contra, yo creo que es la autonomía. Generalmente los vehículos vienen con baterías de 400 a 450 kilómetros de autonomía. Son vehículos para usarlos en ciudad. Si es que tu país tiene la infraestructura para poder hacer cargas rápidas en una ruta larga, bien. Pero si no, es un vehículo para usarlo en ciudad. Yo te cuento una anécdota personal. Yo tengo un taller en Los Olivos, que está al norte de Lima, la periferia norte de Lima.
y está aproximadamente a 50 kilómetros de mi casa. Y yo me gastaba en combustible aproximadamente $15 entre ida y vuelta todos los días en un vehículo normal a combustión, claro, un motor 8 cilindros. Pero cuando yo pasé al eléctrico, pasé a gastar $1 en electricidad diaria, ¿no? O sea, la diferencia era abismal, ¿no? Entonces, y lo podía cargar en mi casa, igual en mi taller. Pero para tener en cuenta un eléctrico hay que considerar infraestructura. Si es que tu casa tiene las condiciones para poder poner un cargador, y lo principal, tienes una cochera como para poder cargar tu vehículo en las noches. Y después se considera electrolineras, pero un vehículo eléctrico también tiene que tener un cuidado especial, es como un teléfono, ¿no? Si utilizamos un cargador de carga rápida en un teléfono, la batería nos va a durar muy poco, ¿no? Es igual en un vehículo eléctrico, si usamos cargadores de carga rápida, súper rápida, esa batería va a tener menos tiempo de vida útil y es algo que también debemos considerar. Ahora, don Henry, todavía tenemos miedo en nuestra sociedad del tema de los eléctricos porque es muy común escuchar, bueno, si me quedo con el tema de la batería que se descargó, ¿dónde le puedo cargar? Todavía hay ese paradigma referente a los carros eléctricos. Digo esto porque el mundo está siendo invadido en este momento por carros eficientes como el tema del eléctrico. Por supuesto. Muchos clientes me llaman, ¿no? Siempre estamos, digamos, asesorando a los clientes. Me dice, quiero comprarme un vehículo, ¿qué opinas de este? ¿Qué opinas del otro? Yo creo que ese tabú se va rompiendo porque es como toda nueva tecnología. Sí, tal vez hace muchos años atrás cuando entró el vehículo a combustión y también tenía muchas inseguridades en su momento, ¿no? Pero ya en la actualidad, digamos, también el vehículo eléctrico es una tecnología nueva. A lo mejor está en avance las estaciones de carga para poder abastecer. Pero bueno, en todo caso, yo apuesto al vehículo eléctrico, ¿sí? Por el tema de ahorro. Claro que el costo alto ahora podría ser una batería, pero para que una batería moleste, tal vez 10, 15 años. Entonces, de aquí en 10, 15 años no sabemos la evolución que va a tener este vehículo y por ende la tecnología de la misma batería. Posiblemente los costos bajen. Igual que en los vehículos híbridos. Ahí un poco el tema es el costo de la batería después de que cumple su vida útil, que son valores altos. Aquí en Ecuador promedio, para un Prius está en unos $2.500. En Hyundai y Kia puede estar bordeando entre unos $4.500, $5.500, ¿sí? Entonces, claro, compartiendo el criterio de Andrés, es importante si es que vas a comprar un vehículo usado, en este caso con una inversión que si la batería no sirve, que va a ser muy alta, pues tienes que chequearlo adecuadamente, ¿no? En el taller de confianza. Ahora, Andrés, ¿cómo se diferencia o cómo manejan ustedes en los talleres en el tema de mantenimiento? El tema de la gasolina o de combustión lo tenemos clarísimo, ¿sí? Los híbridos entiendo que es una mezcla entre el tema de combustión y el tema de batería. Pero la gente dice, me compro un eléctrico y ahora ¿dónde le doy el mantenimiento? ¿Cómo romper ese paradigma también que los talleres se están preparando para ese tipo de mantenimientos también? Sí, bueno, contándote una anécdota, lo anterior que hablaban sobre la autonomía, a mí ya me ha pasado que me he quedado sin batería una vez, justamente porque un cargador se dañó, un cargador rápido y bueno, tuve que remolcar mi vehículo nuevo en grúa, casi 200 kilómetros hasta mi taller. Y lo otro, y bueno, y eso es por falta de planificación, ¿no? Si uno tiene un vehículo eléctrico, tiene que ser responsable con eso, porque tampoco puedes esperar que... Hace falta ser más disciplinado. Claro, hay que cargar los vehículos, hay que cargarlo en las noches, con una carga lenta, para poder mantener la batería siempre. Para entender esto, Andrés, ¿en un enchufe común y corriente o necesitas otro tipo de infraestructura? A ver, hay cargas de 32 amperios, necesitas no sé cómo será aquí el tema de la electricidad. Bueno, hay 110 y 220. En Perú hay 220 y también hay 380. Cuando es 380 puedes cargar a 50 amperios sin problemas, pero tienes que conversar también con la distribuidora de energía de tu localidad para que pueda ponerte un medidor adecuado, ¿no? O sea, hay un poco de infraestructura, pero que no es imposible, es sencillo de hacer en realidad. También el costo de electricidad va a subir un poco, porque ya tienes mayor flujo, pero se puede hacer. O sea, puedes tener un cargador 50 amperios sin problemas. Pero el cargador de corriente que se enchufa es un cargador de 7, 9 amperios aproximadamente. O sea, es que carga muy lento.
Si es que recorres pocos kilómetros, sí, podías cargar todos los días y tener la batería full siempre, pero tampoco es muy bueno siempre tener la batería al 100%, ¿no? Lo ideal es que si tú te compras un vehículo eléctrico, tú consideres cuántos kilómetros yo voy a recorrer al día, ¿no? Entonces, si yo voy a recorrer 20 a 30 kilómetros al día, es necesario que yo tenga mi batería al 100%, ¿no? Entonces, yo podría manejar mi rango de batería al 50%. Si es que voy a hacer un viaje largo, me planifico y cargo la batería al 100%. ¿No? Y así el vehículo va a durar mucho. Y con respecto a los talleres que lo comentabas, para vehículos eléctricos los servicios se hacen, la verdad que cada 30.000 kilómetros aproximadamente. Y que es simplemente hacer una verificación de la batería, revisar cómo son los frenos, que créeme que ni siquiera las pastillas de freno se desgastan. Yo tengo, en el caso de mi Volvo, hubo un desgaste muy bajo, menos del 10% de las pastillas de freno, ¿no? Porque todo el frenado se da por regeneración. Hay una función que se llama One Pedal Drive, que es tú sueltas el pedal del acelerador y el vehículo se va frenando solo. Bueno, don Henry, con Henry Pesantes nuevamente, para que la gente entienda y tome una decisión referente a un vehículo eléctrico, conociendo la geografía que tiene nuestro país y muy especialmente la ciudad de Cuenca, tiene la potencia y me parece que es el torque adecuado para que un vehículo eléctrico sea eficiente en las carreteras que tenemos en nuestra ciudad y el país. Un vehículo eléctrico por torque no va a sufrir. Ahí más hablamos un poco de autonomía. Eso es importante. Ahora, dependiendo con la normativa donde esté regulado, digamos, los testeos que han hecho al modelo o la marca, viene, digamos, si te dicen que es 400 kilómetros, hay que observar qué testeos está hecho en base a qué normativa, pues normalmente se podría sacrificar entre un 20 al 25% de lo que te están vendiendo realmente. ¿Sí? Entonces, como decía Andrés, pues hay que planificar. Y identificar la necesidad también, ¿no? Para ver qué uso le vas a dar al vehículo, cuántos kilómetros estimas recorrer y planificarse. Hay muchas personas que han hecho viajes de Quito acá que son 450 kilómetros y han llegado con 100 kilómetros adicionales, digamos, todavía de autonomía. Entonces, claro, es la forma de conducir, cómo vas a consumir esa batería. Entonces ya haces conducciones más moderadas. Que es lo mismo, el mismo criterio en los híbridos. Si te compras un híbrido, si te compras un eléctrico, es para ahorrar, ¿no? Tal vez un poco bajarle el ritmo deportivo, si es que quisieras tener una autonomía en la durabilidad de la batería. Ahora con Andrés nos vamos a un tema bastante especial. ¿Qué marca elegir? China está invadiendo el mundo con el tema de varias marcas, especialmente el tema de los eléctricos, los híbridos. Había marcas icónicas y quiero hablar netamente del tema de la ciudad de Cuenca. Una marca como Ford, como Toyota, como Hyundai, ha aparecido y ha evolucionado muy bien el tema de Kia, entre otras marcas. Pero hoy por hoy vemos, y los números son muy claros en el tema del país, de nuestra ciudad, marcas que no conocíamos, pero que existe esta revolución de los eléctricos y hay muchos vehículos que se están vendiendo con marcas que no eran icónicas, digamos. Bueno, en realidad, para poder pensar qué marca elegir, yo vería quién es el que tiene más experiencia fabricando, ¿no? En el tema de eléctricos es indiscutible que China es el más fuerte, el que tiene más experiencia en fabricación de vehículos eléctricos. Inclusive las marcas tradicionales fabrican sus vehículos eléctricos allá. Toyota fabrica sus vehículos eléctricos en China. Volvo, yo tengo un Volvo, un X30, es fabricado en China, a pesar de que la marca es sueca, ¿no? Y los vehículos a combustión son fabricados en Suecia, pero el Volvo eléctrico en China. Las baterías, el mayor fabricante es chino. Entonces, pensar de que el mercado chino, si bien es cierto, genere desconfianza o que sea malo, es errado, ¿no? En realidad, los mejores vehículos eléctricos son de allá. Así que yo desconfiaría más bien un poco más sobre las marcas tradicionales porque tienen menos experiencia fabricando este tipo de vehículos. Sí, bueno, la tecnología en sí nace en China, ¿no? Hay un poquito, hablando de BYD, ellos empiezan fabricando baterías para celulares. Y ahí es donde despuntan y tienen su experiencia. Y posterior a ello, ellos hace muchos años atrás ya empezaron y apostaron por el vehículo eléctrico. En alguna ocasión
Por ahí se burlaba Elon Musk del CEO de... Sí, claro. Y total... Tesla. Ajá, y total, pues resultó todo lo contrario. Ahora BYD es la empresa que más carros chinos vende a nivel mundial. Y la que mejores baterías fabrica. Correcto. Ahora, Andrés, ¿cómo le ves de aquí a 10 años el parque automotor en Perú? Lo que tú has observado en nuestro país en tu visita en estos días, supe que estabas en una feria en Guayaquil, nos has visitado acá en la ciudad de Cuenca. ¿Cómo le ves al parque automotor de estos dos países de aquí a 10 años? No, yo creo que el crecimiento del área eléctrica o híbrida va a subir entre un 50 o 60% más, ¿no? Y es indiscutible porque está dentro de la agenda mundial cambiar los vehículos a combustión a eléctricos, a la electrificación. En Perú se habla, la Asociación Automotriz del Perú habla que dentro de 15 años ya el parque automotor público, el sector público debe ser 100% eléctrico. Es algo que en realidad nos está frenando por infraestructura, porque nuestros países latinoamericanos no tienen la infraestructura todavía como para poder soportar la carga de todos estos vehículos, ¿no? Pero hay que ponernos a pensar de que tanto Perú como Ecuador tienen muchos recursos hídricos como para poder armar hidroeléctricas para poder abastecer nuestros dos países. Así que eso es inminente. Y los talleristas, los dueños de talleres tienen que pensar de que tienen que migrarse a esta tecnología, aprender sobre diagnóstico y reparación, y los usuarios entender de que esto es inminente, está dentro de la agenda. Se va a hacer porque así lo determinó la política y los gobiernos. Así que hay que prepararnos. Yo quisiera insistir esto con Henry Pesantes, a perder el miedo en el tema del eléctrico, no pensar en que me compro un eléctrico y de ahí donde le mando a arreglar. ¿Qué es lo que está haciendo Genicar ahora mismo para enfrentarse a ese reto? Bueno, esta es una transición en nuestro caso. Nosotros tenemos ya conocimiento y hemos trabajado en híbridos desde el año 2009. Entonces, es una transición, híbridos, posterior viene el híbrido enchufable y ahora el eléctrico. Hay ciertas modificaciones que obviamente, nuevos módulos, que se integran al vehículo eléctrico y ciertos componentes que salen del vehículo, digamos, del híbrido, ¿no? Y pasa a ser un eléctrico. Entonces, comparte la gran mayoría de módulos o computadores. Sí, entonces ha sido una transición. Aparte de ello, pues siempre en capacitación constante, que es fundamental, y también pues invertir en equipos, porque ya como es una tecnología nueva necesitas otro tipo de equipos especializados para poder ya diagnosticar o reparar este tipo de tecnología. Ahora, Andrés, ¿cuáles serían los tips y las recomendaciones tanto para las personas que ya hemos logrado tener un vehículo que nos ayuda a movilizarnos, nos ayuda a solucionar nuestro problema de movilización, no solo en la ciudad de Cuenca, sino en todo el mundo, y también las nuevas generaciones y las nuevas personas que están tomando una decisión de adquirir un vehículo? ¿Cuáles serían las recomendaciones tuyas? ¿Cuáles son los fundamentos que siempre se tienen que tomar en consideración? No solo el hecho de tener un financiamiento para poder pagar el vehículo, sino también cómo voy a hacer para el mantenimiento y sobre todo, me decido por un eléctrico, ¿cómo tengo que manejar un eléctrico para sacar el máximo provecho? Muy bien. Primero, para poder alargar la vida útil de un vehículo eléctrico, sobre todo la batería, es tener mucho cuidado, mucha mesura con el pie, ¿no? Mientras yo más piso el acelerador, más amperaje le quito a la batería, o sea, más consumo de corriente le doy, y esa batería obviamente va a degradarse con mayor tiempo. Si es que yo tengo un vehículo eléctrico, y en mi experiencia, teniendo uno, cuando yo manejo mi vehículo despacio y doy aceleradas despacio, siempre despacio, mi rango de autonomía sube hasta 520, 550 kilómetros. Pero cuando comienzo a manejar rápido, mi rango baja a 404 kilómetros. Entonces, y yo haciendo el estudio y viendo el consumo de corriente con un equipo de diagnóstico, veo que cada vez que yo le piso al pobre carro, le quito un montón de corriente y la batería comienza a calentarse. Entonces, es muy importante que si yo me compro un vehículo eléctrico, sepa para qué lo quiero, ¿no? Si yo quiero un vehículo deportivo, hay muchos modelos chinos eléctricos que te van a dar deportividad.
te van a dar un buen rango de autonomía y los vas a poder pisar como tú quieras. Pero si es que yo me voy a comprar un vehículo con poco rango económico, no tengo que considerar maltratarlo porque ese vehículo me va a durar muy poco. Y después vamos a decir lo más fácil: los vehículos eléctricos son malos, pero en realidad es la ignorancia nuestra. Y con respecto a los talleres, se va a ahorrar mucho dinero a alguien que compre un vehículo eléctrico porque haces el mantenimiento a los 30.000 kilómetros, vas a revisar pastillas, ¿no? Eso sí, hay que tener mucho cuidado, como dijo nuestro amigo Henry, con los fluidos, tanto de los diferenciales o como líquidos que puedan llevar. Pero fuera de eso, no hay más gastos. En un vehículo a combustión, cada 5.000 kilómetros tienes que estar cambiando aceite, tienes que cada cierto tiempo cambiar bujías, y hay muchas cosas más que sufren desgaste, ¿no? Que te vas a ahorrar con un vehículo eléctrico. Eso me gustaría profundizar con Henry Pesantes. ¿Cuál es la diferencia del mantenimiento entre un vehículo de combustión y un vehículo eléctrico y un híbrido? Porque me imagino un vehículo de combustión genera mucho calor, es otro tipo de tratamiento, pero el eléctrico entiendo que tiene otra forma de funcionamiento. Podríamos clasificar los mantenimientos entre los motores de combustión, ya sea diésel, gasolina, con un híbrido. Podría decirlos que son los mismos. Tal vez hay un valor extra que ciertos vehículos tienen filtros, o sacar la batería para limpiarla, que es uno de los factores también que incide mucho en la vida útil de la batería. Pero ya en un vehículo eléctrico, pues ya esto es completamente otro segmento. ¿Sí? No tenemos motores de combustión, no cambiamos filtros de aceite, filtros de combustible, bujías, cables de bujía que siempre se dañan, no tienes termostatos, evitas ya un carro sobre 80.000 kilómetros, ya hay un riesgo de un posible recalentamiento y cosas así, ¿no? Aparte de ello, pues el sistema de frenos en un eléctrico también se desgasta muy poco. Dependiendo de la conducción, en un vehículo convencional podría durar un juego de pastillas entre unos 30.000, 40.000. Obviamente va a depender el uso, el carro, la conducción. Pero en un vehículo eléctrico hay una regeneración que cuando el sistema detecta de que no estás acelerando, automáticamente los motores se hacen generadores. Y esa fuerza electromagnética detiene el vehículo. ¿Sí? Andrés, vamos contigo nuevamente. Quería hacer una acotación. Sí. En China yo he visto taxis, BYDs, con más de 400.000 kilómetros y con el estado de salud de la batería superior al 98%. Es increíble. Y yo conversando con los taxistas y les pregunto qué cosas han cambiado, y me dicen, no, 2 veces pastillas de freno. 2 veces en más de 400.000 kilómetros. O sea, es increíble, ¿no? Y son taxis súper sencillos. ¿Y la geografía que tienen esas ciudades? No, yo lo he visto en Shanghai, que es un poco altura, frío, como acá, pero obviamente la infraestructura en China es totalmente distinta, pero hay que considerar algo, ¿no? Que ellos hacen sus cargas en carga rápida y aún así el estado de salud de la batería es muy alto para el kilometraje que tienen. Así que con ese kilometraje un vehículo a combustión, ya yo estoy seguro que 2 veces repararon un motor, ¿no? En cambio en el eléctrico no, solamente cambiaron 2 veces pastilla de freno. Increíble. Sí. Tú dijiste una palabra clave hace un momentito: disciplina. Lastimosamente estamos mal acostumbrados, yo utilizo ese término, mal acostumbrados, en que se me daña el carro y me voy a un taller, me voy a otro taller y lastimosamente se pierde el tema del historial. ¿Cuán fundamental es que opten por X taller o Y taller? ¿Cuán fundamental es generar ese seguimiento, Andrés? Miren, hay que considerar que un vehículo para reparaciones o para el estado de salud del vehículo, considerar que es como una persona, ¿no? Tú tienes que ir a un lugar donde te tengan un historial clínico. Es muy importante tener el historial del vehículo cada vez que ingresa al taller, ver qué códigos de error tenía, como para poder hacer un seguimiento de fallos, hacer análisis de fluidos para hacer mantenimientos predictivos, tener un taller que tenga la infraestructura y el conocimiento técnico, sobre todo para poder predecir fallos, porque talleres hay un montón, ¿no? Pero no todos los talleres tienen las mismas condiciones. Entonces, siempre hay que buscar un taller donde el líder sea una persona que tenga mucho conocimiento técnico y sobre todo equipamiento, que es importantísimo. Y bueno, acá en Cuenca, Genicar es uno de ellos, ¿no? Desde el 2009. Muchas gracias. Henry Pesantes,
estamos sufriendo un cambio generacional. Vemos los chicos que están emocionados comprándose los eléctricos, los híbridos, y tienen ya su poder adquisitivo y están lográndolo. Hoy me dio mucho gusto, estuvimos en unas actividades en Genicar y le vi a una ingeniera mecánica, o sea, batiéndose y haciendo un trabajo que estaba estigmatizado en algún momento, que era solo para hombres. ¿Cómo se generó ese cambio, Henry, en Genicar, justamente de ser ya inclusivo y dar la posibilidad también a que las mujeres incursionen? Entiendo que hay un montón de ingenieras automotrices aquí en la ciudad de Cuenca y que sientan esa pasión por esto. Bueno, te cuento. Yo cursé la universidad más o menos por los 2000, 2006, y de 3 paralelos, que éramos 63 personas por paralelo, solo había una chica que estudiaba ingeniería automotriz. Entonces, claro, hace muchos años atrás veías a una mujer haciendo mecánica y wow, te sorprendías, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, o sea, yo creo que es un tema posiblemente cultural, un cambio de mentalidad. Pero las mujeres, pues, pueden hacer lo mismo que nosotros. Tal vez hay un poco el tema de fuerza, pero uh-huh. No tienen ningún problema en poder ejecutar ciertos diagnósticos, reparaciones, reemplazos dentro de un vehículo. ¿Cómo vamos también cambiando ese paradigma? Digo esto porque en algún momento yo pensaba de que solo los hombres conducíamos bien. Bueno, yo conduzco no tan bien, pero mejor conduce mi mujer. Entonces también hemos ido rompiendo esos paradigmas de que las mujeres manejan mal los vehículos. El típico, ¿no? Se te cruzan por ahí, mujer ha de ser. Yo creo que eso ha cambiado muchísimo. Hasta Leti lo dice. Tenía que ser mujer, dice. También dicen allá en Perú, en Lima. Sí, vamos cambiando ese paradigma. Por supuesto. Ya el otro día, en otra época. El otro día hicieron ustedes, me pareció muy lindo, muy acertado también, en el Día de la Mujer, invitar y hacer unos talleres de mecánica básica, porque efectivamente, no solo mujeres y hombres, creo que ignorar las cosas no está mal, ¿no? Se piensa que solo se tiene que colocar la gasolina y pare de contar. Correcto. Y en realidad no es así. ¿Cuál es la responsabilidad de tener un vehículo, Henry? Bueno, es un tema de seguridad tanto para las personas que van dentro del vehículo como para los transeúntes. Entonces, la idea de hacer talleres de mecánica básica para mujeres, una, porque no es solo el poner combustible, ¿no? Y a veces darles un poco de libertad de depender de otras personas. Ejemplo, oye, ñaño, papi, dame revisando el nivel de refrigerante. ¿Cuándo me tocará el cambio de aceite? ¿Y cómo se mide la presión de los neumáticos? ¿O dónde tiene la gata? Aquí lo conocemos como gata aquí en Ecuador. O si la llanta de emergencia, ¿cómo la ponemos? Entonces, fue esos temas que nosotros tocamos. Lo hicimos de parte teórica y lo hicimos práctica, con la finalidad, pues, de transmitir conocimiento. Y a su vez, como te vuelvo y repito, que tengan un poco de libertad en este tipo de decisiones. Andrés, ¿qué es lo básico que tenemos que saber al momento de una conducción? Hoy me compro un vehículo, ¿cuál es lo básico? Bueno, mecánica básica, ¿no? Identificar cuando el icono o el símbolo de la presión de aceite en el motor. Muchas veces los conductores ven que se prendió una teterita y piensan que va a salir un genio ahí, ¿no? Para cumplirle 3 deseos, y en realidad se prende esa luz y yo tengo que apagar el motor inmediatamente, ¿no? Siempre estar pendientes de la temperatura. Hay vehículos inclusive que ya no vienen con señalética de temperatura. Entonces se prende una luz y ellos de un termómetro y piensan que puede ser cualquier cosa, y justamente esta ignorancia hace que los vehículos se estropeen rápido, ¿no? O a veces se hacen reparaciones y los clientes van con los vehículos pero no se dan cuenta de estos testigos encendidos y terminan estropeando, ¿no? La clásica es, hasta que el carro no falle no lo llevo al taller. En realidad hay que ver las señales, ¿no? Y saber interpretar. Y casualmente, dentro de los consejos que hemos hecho y hemos subido a través de Smart Radio, está uno de los testigos. Nosotros los clasificamos. Si tienes un testigo de advertencia de color rojo, detén el vehículo, ponte seguro y
enseguida una asesoría, ¿no? Porque hay muchas personas que a lo mejor no saben revisar un nivel de refrigerante, un nivel de aceite, cosas así. Y los testigos ámbar o amarillos, pues que son una advertencia, si el carro no te falla, pues puedes seguir avanzando. Y los otros que ya son indicadores, como si prendes las luces altas es un azul. Por ahí tenía, casualmente con mi hija, me decía, oye papi, ¿y esa medusa qué es? Digo, mi hija, es la luz alta. Ahora, Andrés, ¿cómo elijo mi combustible? Bueno, te contaré que aquí en Ecuador estamos una belleza. Las gasolinas nos suben, o los combustibles nos suben cada mes. Y ahora estamos incluso con precio en el tema de la super más alto que en Estados Unidos. 5.80 creo que está, ¿no? Entonces, ¿cómo elegimos el combustible adecuado? No porque sea barato. Nosotros tenemos incluso un combustible especial que le llamamos el Ecopaís, que es una parte de etanol, ¿sí? Que lo estamos utilizando. ¿Cómo vamos tomando la decisión en colocar una gasolina de bajo octanaje con la de 95, que supuestamente es la óptica, y eso recomiendan los fabricantes? Sí, mire, ahí tiene que ver mucho con lo que indica el manual de usuario, ¿no? Ahí te va a decir el nivel de octanaje de combustible. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si nos dicen 93 RON o 93 octanos, es innecesario que yo le ponga un 95, 97. En mi país hay 97, 98, 93, 89. Entonces, pensar de que si yo le pongo un combustible de más calidad cuando no lo necesita va a ser mejor para el motor es errado, porque al final y al cabo lo que nos dice el octanaje es el índice o el nivel de antidetonación o preignición que tiene el combustible. Si es que si ese motor fue diseñado para trabajar con 93 octanos, yo lo dejo con 93 octanos. Porque al final y al cabo no voy a tener más potencia metiéndolo en 95, 97, 98. Tal vez mi motor va a andar más fino, va a vibrar menos, pero no es que va a ser mejor, en realidad. Pero caso contrario, si es que el fabricante me dice usa 97 y le pongo 93, sí sí el vehículo podría tener daños serios, ¿no? Por preignición. Entonces hay que tener mucho cuidado y sobre todo leer el manual del fabricante. Ese manualito que nos entregan en la guantera hay que leerlo bien antes para poder tomar una decisión sabia. Así es que usuarios, no se confíen en el agente vendedor de vehículos. Sí, en los grifos, ¿no? Métele que esté mejor. No, dale, turbo, tres cilindros, no, ponle la eco. Sí. No, hay que tener mucho cuidado con eso. Henry, una consulta. En el tema del mantenimiento, a mí se me hizo los ojitos luces hace un momentito que decía Andrés. Yo cambié mi vehículo a combustión, un híbrido, y ahora tengo un eléctrico y gasto $1 en combustible. Sería una maravilla. Pero mi pregunta es, ¿el mantenimiento del eléctrico es así de eficiente, es más barato que un híbrido de combustión? Sí, es mucho más barato. ¿Cuán más barato? Bueno, esto puede ser contraproducente para algunos talleres, ¿no? Porque los carros ya no van a venir, pero... Entonces, pero sería una gran oportunidad para que la gente tome una decisión que sería eficiente. Por supuesto, ¿no? O sea, hay que entender de que tampoco la combustión va a desaparecer del todo, ¿no? Todavía va a haber combustión, pero el vehículo eléctrico es súper eficiente. Es súper eficiente. Yo tengo uno, o sea, yo le digo a mi experiencia. No, a los 30.000 kilómetros lo llevé al concesionario y solamente lo miraron, me lo devolvieron y ya está. O sea, no hicieron nada. Te lo devolvieron lavado. Sí, y pagaste $400. Sí, y inclusive los concesionarios ahora te dan casi 4 años de mantenimiento gratis, pero en realidad no le hacen nada al carro. Claro. Te lo lavan gratis y ya está. Imagínate el ahorro económico que podría tener una persona al tener un vehículo 100% eléctrico. Sí. Bueno, para acá Latinoamérica es nuevo, pero tuve la oportunidad de visitar China igual, y de cada 10 vehículos, 8 son eléctricos. Sí. Las bombas de combustible, ves 1 o 2 carros, no los ves. Obviamente hay motores de combustión, diésel, gasolina, pero o sea, ya están bastante involucrados con es decir, la tendencia eléctrica. Es en desaparecer los vehículos de combustión. Sí, inclusive no solamente hablando de vehículos de uso particular, sino también vehículos comerciales, industriales. Allá se ven volquetes, o sea, volquetas 100% eléctricos, buses. Correcto. Es increíble, ¿no? Máquinas para construcción 100% eléctricas. Es otra cosa. En la ciudad que estuve no vi una moto con motor de combustión. Todas eran eléctricas. Sí, todas eran eléctricas.
y hablaba con gente que hacía transporte público, taxis, y más o menos ellos recargaban entre unos 300, 400 kilómetros de autonomía con $4. Entonces va más o menos relacionado a lo que nos cuenta Andrés con el carro de él. Andrés, si hablamos ya de este posicionamiento, de esta evolución en los vehículos eléctricos, se me viene a la cabeza algo: batería. Entonces, yo me imagino que me compro un control remoto, me compro el carro a pilas de mi hijo, y esas pilas en algún momento se van a acabar. ¿Qué es lo que va a pasar con las baterías de estos vehículos? Miren, el principal consejo que yo puedo dar, y también para responder, o sea, va relacionada a esta pregunta, es: si tú tienes un vehículo eléctrico, asegúralo contra todo riesgo, ¿sí? Porque puedes golpear la batería y la batería ya no va a servir más. El seguro te va a responder una batería nueva. Ahora, con respecto al uso de la batería, ¿qué uso se le da? En realidad, la infraestructura en muchos países de Latinoamérica no se da para poder reciclar la batería de manera correcta, ¿no? Pero se le puede dar un segundo uso a la batería, ¿no? Por ejemplo, tú puedes poner paneles solares en tu casa, puedes reutilizar estas baterías como para poder almacenar energía suficiente como para poder abastecer de electricidad tu domicilio. Hay muchas investigaciones y estudios que han hecho algunas universidades. Dentro de Ecuador hay gestores ambientales, pero claro, tal vez un poco desconocemos los procesos internos que hagan los gestores ambientales. Y el segundo uso, pues, es otra de las claves que se tiene que dar a estas baterías. Y es más, se hace con las baterías de vehículos híbridos. Habrá que establecer política pública también. Si tenemos una invasión de vehículos eléctricos, habrá que ver qué se hace también en lo posterior. La parte política deberá empezar a normar también eso. Sí, de hecho, ¿no? Para poder generar conciencia y responsabilidad. Pero como dice Henry, o sea, las baterías se pueden reutilizar, inclusive de 2 baterías se puede sacar una en buenas condiciones. Hay diferentes calidades de baterías que son remanufacturadas, podríamos decirlo así, y definitivamente pues son reutilizables. Así que pensar que se van a tirar a un río y que vamos a envenenar a todo el mundo, eso yo creo que es muy exagerado. ¿Sí? Creería que no. Sí, porque no aplicaría el tema de eficiencia y de cero emisión de gases, ¿no? Porque vamos a un vehículo eléctrico, pero después, ¿qué hago con la batería? Lo que pasa es que uno tendría que ser, disculpen la expresión, pero muy ignorante para tirar una batería cuando tú la puedes reutilizar, ¿no? Y eso no pasa. Las personas que trabajan con vehículos eléctricos y en lo que es electromovilidad saben que se puede dar un segundo uso a estas baterías. Así que no esperemos y no creamos ese cuento de que van a contaminar el mundo. Eso no va a pasar. Las baterías se van a reutilizar y es bien difícil que una batería se dañe. Y aparte de ello también, pues, imagínate de aquí dentro la evolución que va a tener esto en 5 años, en 10 años. ¿Sí? Sí. O sea, hay que también pensar un poquito más adelante. Y las baterías ahora van a ser, o sea, la nueva tecnología es sodio, ¿no? Las baterías ahora ya no sabemos que el litio cada vez va escaseando más y ahora se está pasando a tecnología de sodio, y el sodio no es tan perjudicial y sobre todo no es tan escaso como el litio. O sea, el sodio lo encuentras en todas partes. Así que las famosas baterías de sal son las que ahora van a revolucionar el mercado. Perfecto. Ya en la parte final de este especial que hemos compartido con la gente de Genicar, estuvo con nosotros Andrés Huapaya de Clínica Automotriz. Clínica Automotriz de Lima, Perú. Lima, Perú, así es. Y Henry Pesantes de Genicar. Sería interesante, ¿cuáles son las sugerencias? ¿Cuáles son los tips? Se me viene a la cabeza, tenemos la mala costumbre de pisar el embrague. Le digo esto porque tengo yo esa mala costumbre, no sé, desde el inicio. O arrancar el vehículo sin, son recomendaciones que muchas de las veces a través de la tecnología que ha avanzado, yo creo que en el tema de comunicación en este siglo XXI nunca estuvimos tan comunicados como estamos comunicados y tenemos todas las cosas a la mano, ¿no? Te propongo algo, Santiago. Sí, claro. Hagamos una rondita de consejos. Bueno, vamos con la rondita de consejos. Vamos con la rondita de consejos. Como solemos decir, consejos de Talleres Genicar. Te saluda Henry Pesantes. Andrés, en la neblina, acá estamos en una zona muy tropical, alta, hablamos tropical pues en la costa, oriente hay mucha neblina. ¿Luz amarilla o luz blanca? No, definitivamente luz amarilla, ¿no? Luz blanca te quita la visibilidad, la neblina se vuelve más densa. Refleja mucho en el agua, en la humedad, entonces claro, pierdes visión.
Sí, pero a lo mejor muchas personas que conducen no lo saben ni lo conocen. No, en esos momentos cuando hay mucha neblina, lo ideal es bajar los vidrios también para que tratar de que el parabrisas no se empañe y no te dificulte. Y a veces cuando están pero muy nublado y ya que no ves nada, es sacar un poco la cabeza, a veces funciona mejor. Sí, ha habido momentos que he viajado a Guayaquil y por el Cajas, medio metro adelante no lo ves. Y he viajado a la madrugada y a veces está a 1 grado centígrado, 2 grados. Ahí no hay cómo bajar la ventana. Bueno, ahí sí. Prende el aire acondicionado. Bueno, seguimos con la rondita. Correcto. Henry, ¿automático o manual? Yo creo que también ya es un tabú que quedó atrás, ¿no? La caja automática es súper confiable de igual manera. Tiene sus cuidados que tanto como el conductor como el taller debe tener presente. Y esa caja puede durar. Una de las cosas que digo, el aceite de la transmisión, hay muchos fabricantes que dicen que el aceite de la transmisión no se cambia. Yo subí un video, un carro de 40,000 kilómetros 2023, y había partículas metálicas en el fondo del cárter. Esto es normal, por un desgaste de un sinnúmero de componentes metálicos que están dentro de la transmisión. Pero, ¿cuál es el efecto? Estas partículas empiezan a contaminar, ejemplo, el cuerpo de válvulas, que es precisión al 100%, exactitud en medidas. Esto empieza a generar que el carro empiece a golpear una marcha, sí, se obstruye un solenoide. No le das atención a tiempo y posterior vienen los problemas altos. Bueno. Y sobre todo las cajas automáticas, había un mito, ¿no? Que decían de que hacían de que consuma mucho combustible el vehículo. Pero eso era antes. Ahora ya las cajas automáticas son igual de eficientes en consumo con una caja manual. Así que si valoran mucho sus riñones, yo creo que la automática es lo de ahora, ¿no? Sí. Ahora, ¿cuál es el sistema de manejo del eléctrico? Porque en mi cabeza está 3 pedales. Todavía soy analógico y convencional. Va a pisar el freno de pie pensando en el de estacionamiento. ¿Cómo funciona esto para entender un poquito? El eléctrico lleva 2 pedales, uno de freno y uno acelerador, pero en la práctica se usa prácticamente uno solo. O sea, en mi caso, es muy raro que yo presione el pedal de freno. Hay vehículos que te puedes tú configurar el nivel de autorregeneración o de frenado, y tú sueltas el pedal acelerador y el vehículo ya se está frenando solo, pero frenando bien. Entonces, tú estás manejando, sueltas el pedal de freno y él solo va frenando. No tocas el pedal. Sí. Es raro que lo toques. Es muy extraño. ¿Es fácil el cambiar ese hábito? Sí, claro. Más bien, a veces se te dificulta un poco porque pisas un poco más el acelerador y el vehículo ya está allá. O sea, hay que ser muy responsables con eso porque el torque es instantáneo. Entonces no es que como un vehículo que va de primera marcha, segunda, tercera, cuarta, no. Tú pisas el acelerador, es un vehículo que te hace de 0 a 100 en 3.5 segundos. Es súper rápido los vehículos eléctricos. Yo creo que los más lentos se hacen en 5 segundos, del 0 a 100. Y un vehículo de combustión del 0 a 100 en 5 segundos es un vehículo de $60,000 Entonces, correcto. Tienes en un eléctrico mucho torque, mucha potencia. Hay que tener cuidado, pero como les dije, te subes un eléctrico y ya no hay marcha atrás. Sí. Andrés, ¿qué te pareció la visita hoy a Talleres Genicar? No, hermoso el taller Genicar, la verdad que me gustó mucho. Yo lo conocí en China, en Shenzhen, con SmartSafe, justamente con la marca, en una capacitación de vehículos eléctricos, y luego pudimos coincidir acá. Y la verdad que nos hizo la invitación de ir, llegamos y muy sorprendido. Me da mucho gusto que en Latinoamérica los talleres estén creciendo, porque siempre nos han visto como el patito feo, ¿no? Siempre nos han visto debajo del hombro, pensando que nosotros somos ignorantes en la mecánica, pero no se dan cuenta de que en realidad Latinoamérica es una región donde se reparan autos, no es que se cambian piezas como en otros países desarrollados. Acá, si es que no hay la refacción, nosotros la reparamos o vemos con la manera de cómo ese vehículo siga funcionando, y eso es lo que nos ha hecho crecer mucho. Y Genicar tiene desde el 2009, ¿no? En esto, así que un referente, por supuesto, que lo es aquí y a nivel Latinoamérica. ¿Cómo vamos cambiando, Henry, de pensamiento? Porque a veces, digo esto porque es el pensamiento del cuencano, del azuayo, así estamos bien, así hemos trabajado 50 años, así hizo el abuelito, así hizo mi papá, y seguimos reparando tal cual como lo hacíamos hace 50, 60 años, cuando la tecnología ha cambiado y ahora hay instrumentos digitales, computadoras que nos dan la eficiencia al momento de hacer una evaluación de cómo está el vehículo. Bueno, sí, realmente pues todo cambia en la vida, y dentro de ello, dentro de nuestra industria automotriz.
Ahora le hacemos, bueno, para que me entiendan, le hacemos electrocardiogramas a los carros. Sí, claro que sí. Como para que me entienda la audiencia, ¿no? Entonces, cada componente eléctrico tiene una curva característica o una forma de onda característica, que es lo que uno ve en un electrocardiograma. Y es decir, entender esa forma, tiempos, magnitudes, para poder determinar un posible problema. Ahora, ¿qué es Genitools? Es una división de Genicar o de Geni en este caso. ¿A qué se va a dedicar lo que es Genitools? Bueno, nace de la necesidad de tener equipos modernos para diagnóstico, para atender las nuevas necesidades tecnológicas del mercado automotriz. Genitools nace de las innovaciones, ¿no?, que hay en la industria, y por ende pues nosotros estamos con equipos de diagnóstico como escáner, tenemos equipos para mantenimiento como para aire acondicionados de vehículos eléctricos, evolucionó el sistema de inyección, hay inyectores GDI, piezoeléctricos de bobina, entonces todos esos equipos pues nosotros los estamos representando directamente desde fábrica. Andrés, ¿cuán importante es estar a la vanguardia de la tecnología? Ahora que ustedes han ido a China, compartieron estos espacios con los proveedores que tienen justamente estos equipos de diagnóstico, ¿cuán importante es que cada taller tengan estos instrumentos? Lo que pasa es que ya la mecánica cambió, ya no es por el oído nada más, ¿no? Entonces, así como... y este cambio vino desde hace mucho tiempo por bajar emisiones. Ahora todo es electrónico. Si un mecánico no sabe sobre electricidad, si un mecánico no sabe sobre electrónica básica, es un mecánico que está perdido. Porque todo es electrónico. El encendido de una bobina, cómo funciona un inyector, la misma computadora de gestión de un motor... Y vehículos que vienen con 25 o 30 módulos de control. Así es. O sea, no estamos hablando de que la mecánica es tradicional ya. Ahora todo es moderno y definitivamente los talleres tienen que crecer, tienen que capacitarse y sobre todo tener infraestructura y equipos para poder sostener una operación así. Sí. Ejemplo, el módulo del airbag mide fuerzas laterales, gravedades. Entonces, son cosas incorporadas hace muchos años atrás. Pero es un sistema medio mito, ¿no?, en el diagnóstico. En la parte final, Andrés Guapaya nos ha visitado desde Lima, Perú. Tu mensaje de despedida, ojalá podamos en un futuro muy cercano nuevamente tenerte acá en la ciudad de Cuenca y compartir otros espacios como lo que hemos compartido contigo estos días. Muy bien, yo creo que hay algo en común que tienen los talleristas, dueños de talleres, mecánicos y también usuarios, conductores, es el miedo, ¿no? El miedo siempre es una barrera que nos hace a nosotros frenarnos en el crecimiento, en migrar a nuevas tecnologías. En el caso de los conductores tienen el miedo a lo eléctrico porque es algo nuevo, es algo que no han visto, están acostumbrados a un motor que encienda, traquetee, y para ellos un vehículo que no suene nada es un electrodoméstico y no confían. Y los mecánicos el miedo a decir, oye, eso es eléctrico, ¿cómo será que funciona? No, yo no puedo hacer eso. Y al final ahí se quedaron, se estancaron. Se estancaron tanto los usuarios finales como los mecánicos. Así que el miedo es una barrera que debemos romper y yo les aseguro que cuando lo hagan van a crecer. Henry Pesantes, ¿qué es lo que tiene que observar la gente que nos sigue, la gente que nos va a escuchar en este podcast, que debería tomar en consideración para elegir Genicar? Bueno, nosotros tenemos una trayectoria ya de 14 años en el mercado. Yo como profesional tengo más de 30 años ya dentro de la industria automotriz. Y bueno, nosotros tenemos los valores empresariales, que es el respeto, la ética. Entonces, no digo que vengan a Genicar, busquen un taller de confianza, pero si llegan a Genicar, siempre nos esforzamos por darle el mejor servicio, respaldo y garantía. Y hay algo que hay que entender, ¿no? No hay el taller perfecto, sino el taller que te pueda a ti dar la garantía y el respaldo ante cualquier situación. Y eso es muy importante y es algo que Genicar tiene. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado en este podcast. Estaremos muy contentos de encontrarnos en una próxima oportunidad. Gracias. Muchas gracias. Gracias.